El silencio prácticamente cubría a todo el pueblo. Ellos estaban esperando qué iba a ocurrir en aquel momento. Si el sumo sacerdote se iba a aparecer diciéndoles que la ofrenda había sido aceptada. Ese momento tan peculiar que ellos sabían que ocurría en el lugar santísimo si la ofrenda no era aceptada. Si esta ofrenda de expiación por sus pecados sería recibida o no por Dios. Se podían escuchar a lo mejor, mientras eso sucedía, el balido de los corderos y machos cabríos que se traían precisamente para presentarlos como sacrificios en ese día tan especial. En la puerta del tabernáculo se podían ver a estos animalitos, al menos dos de ellos, dos machos cabríos que estaban preparándose para cumplir con su propósito, presentarse como ofrenda para la purificación del pueblo. Uno de ellos era sacrificado como ofrenda por el pecado y el otro era el cordero expiatorio, sobre el cual el sumo sacerdote ponía sus manos, confesando los pecados de todo el pueblo sobre él, imponiéndolo sobre él y enviándolo fuera del campamento a la oscuridad del desierto. La ofrenda por el pecado proveía perdón, mientras que el otro macho cabrío proveía la remisión del pecado. Mientras todo esto ocurría ahí en el lugar santísimo, el pueblo permanecía expectante, esperando si esta ofrenda sería aceptada o no, y si entonces un año más su pecado sería perdonado, su pecado sería limpiado. Ahora, como te he pedido que me acompañes en estos últimos sermones, quiero que tú puedas hacer una transición entre estas personas, entre este pueblo que está esperando el resultado del sumo sacerdote, y puedas transicionar ahora a esta multitud que está esperando que un hombre en aquella cruz muera. Ahí en el Gólgota también había un pueblo reunido, pero lejos de esperar el perdón por parte de aquel que estaba siendo crucificado, lo que tenían ellos era un enojo que se expresaba con gritos y burlas hacia aquel que estaba en la cruz. El mismo pueblo, generaciones después, no conectaban bajo ningún momento, bajo ningún aspecto, que todos los corderos y machos cabríos que habían sacrificado a lo largo de la historia apuntaban realmente al único cordero sin mancha que estaba frente a ellos en esa cruz, y su nombre es Jesús. No lo conectaban. ¿Y sabes? Muchos a lo mejor en esta tarde tampoco. Seguimos sin creer quién es este que fue a morir por nosotros. Lo cierto es que en ese momento se acercaba las horas más críticas de Jesús en la cruz. Su cuerpo realmente agonizaba, experimentaba los últimos suspiros de vida. Pero Jesús iba a experimentar un dolor tremendo. Un dolor que no era causado por los clavos en sus manos y en sus pies que lo sujetaban a esa cruz, sino que Jesús iba a experimentar el dolor que venía como resultado de llevar tu pecado y mi pecado en esa cruz delante de Dios. Y este momento tan impactante, tan doloroso de Jesús, se quedó plasmado cuando Él expresó las siguientes palabras desde la cruz. Y hoy vamos a ver: límpialos y restáuralos. Hasta ahora, si me has acompañado a través de estas 7 declaraciones, hemos tratado de enunciarlas de la siguiente manera: perdónalos y sálvalos. Y ayer vimos: cuídalos y protégelos. Y hoy vamos a ver a Jesús exclamando esto: límpialos y restáuralos. Esta cuarta declaración, esta cuarta palabra, dicen algunos historiadores que es como que el clímax de Jesús en la cruz.
el clímax en el Calvario. Y la encontramos, en este caso no en Juan, sino en los evangelios de Mateo y Marcos. Por eso te pedí que tengas abierto el evangelio de Mateo en el capítulo 27, versículos 45 y 46. Y si tú los tienes ahí, por favor, acompáñame con tu vista leyéndolo. Dice la Escritura: desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. ¿Quieres subrayar eso? Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La lectura o la versión que utilizamos generalmente aquí nos da claramente ya el contexto en cuestión de la hora. Dice acá, desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde. Pero ahora sí que en horario judío se toma en cuenta desde la 6ª hora hasta la hora 9ª. Ahora, interesantemente, en este tiempo es cuando había más sol, más luz. Era el cenit, era así como que, si estuviéramos aquí hablando de Yucatán, sería más o menos igual, como las 12 o la 1 de la tarde, donde está el sol así, sobre todo en las épocas como que impresionante. Para ese entonces, Jesús ya llevaba 6 horas crucificado. Y algo ocurrió. Algo pasó, dice la Escritura. ¿Quieres por favor ir conmigo? Toda la tierra quedó ¿cómo? En oscuridad. Tú sabes, y nos conoces perfectamente, a lo largo de los años, científicos y personas expertas en esto han tratado de justificar qué fue lo que pasó, por qué se quedó oscuro, qué ocurrió, un mega eclipse. Y nadie en sí tiene una respuesta, pero históricamente, aún en la historia de los romanos, está registrado que en ese momento de la historia, la oscuridad cubrió no solamente el Gólgota, dice algunos, sino varios lugares de la tierra. Esta oscuridad no tiene una explicación clara en la Escritura, pero la historia judía también nos dice que muchos rabinos enseñaban a lo largo del tiempo que la oscuridad, las tinieblas, el oscurecimiento del sol era resultado de un juicio divino sobre el mundo por un pecado terriblemente excepcional. Ellos conectaban esto. Y ¿sabes? Aunque no hay una explicación, hay muchos textos en la Biblia que conectan oscuridad con juicio, oscuridad con pecado. Y quiero recordarte nada más 2 en esta tarde. Isaías 13, por ejemplo, capítulo 13, versículos 10 y 11. Las estrellas y las constelaciones del cielo dejarán de irradiar su luz. Se oscurecerá el sol al salir y no brillará más la luna. Castigaré por su maldad al mundo y por su iniquidad a los malvados, y pondré fin a la soberbia de los arrogantes y humillaré el orgullo de los violentos. En Amós capítulo 5 versículo 20 dice: ¿no será el día del Señor de oscuridad y no de luz? Será por cierto sombrío y sin resplandor. Y esto tenía todo el sentido. La conexión, la relación de oscuridad, pecado, oscuridad, juicio, porque fue en ese contexto, fue en ese marco visible en las que precisamente Jesús expresó esta tercera verdad, esta tercera palabra, esta tercera declaración. Elí, Elí, lema sabactani. Oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Interesantemente, estas palabras nos conectan hacia Dios, hacia 2 puntos. El primero es que Jesús tenía que confirmarle a todos los que estaban ahí en un sentido y que ellos no lo podían ver, pero confirmar precisamente la promesa de Dios hacia su persona. No solamente tenemos muchas profecías en relación a Él en su nacimiento, sino había muchas profecías que Él tenía que cumplir en su sufrimiento y posteriormente en su muerte. Estas mismas palabras de Jesús en la cruz las dijo el salmista hace muchísimos años atrás y están registradas en el Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos para salvarme? Tan lejos de mis gritos de angustia.
Jesús cuidó cada una de estas palabras porque lo que Él quería decir a todos los que estaban ahí es: hey, entiendan, yo soy el que siempre he sido. Yo soy de quien hablan las Escrituras. Yo soy al que apuntaba todo sacrificio a lo largo de los años. Soy yo. Soy el mismo de quien Juan el Bautista dijo: he aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo soy el que venía a pagar por su rescate. Esta oscuridad les muestra que vine por su pecado. Sin embargo, ¿tú crees que alguien de ahí en ese momento conectó? Incluso como que, porque fue visible. O sea, imagínate, el solazo es como que de repente, y Dios no queremos tanta ilustración, ¿verdad? Pero es como que de repente estamos acá y ¡boom! Penumbras. ¿Cuál sería tu reacción mínima? ¿Ah? Digo, no sé tú, pero yo así como que, ¿todo bien? ¿Qué pasó allá afuera? Habría una reacción, habría como que, ¿qué ocurrió? ¿Qué estaba pasando? Pero la gente ahí a lo mejor dijo: debe ser un norte o algo así, ¿no? No había una conexión. Y Jesús trataba de decir: hey, soy yo. Soy yo el sacrificio de propiciación. Sí, esa palabra que tú conocías muy bien, pueblo, y que el sumo sacerdote repetía una y otra vez en el sacrificio. Soy yo. Soy yo el que recibiría la ira de Dios sobre sí mismo para que ustedes pudieran ser limpios y restaurados, para que sus pecados fueran expiados, pagados. Soy yo el que se hizo maldición para que ustedes tengan salvación. El apóstol Pablo dijo esto a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 13. Lo que estaba ocurriendo en la cruz no era cualquier cosa, era el cumplimiento de una profecía, el cumplimiento de lo que Dios había prometido a su Hijo. Pablo dice en Gálatas 3:13, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Y todo eso estaba frente a ellos. Y tal vez más de uno aquí diría: ay, como siempre, estos judíos terribles, estos judíos necios. ¿Sabes? Hay muchas personas aquí hoy que un año más están visitando, a lo mejor no solamente esta iglesia, sino otras iglesias a lo largo del mundo. Muchas personas que año con año visitan la iglesia para conmemorar una fecha, para recordar un evento, pero no para reconocer a aquel que está ahí diciendo las mismas palabras. Muchos vienen a su rito de purificación, pero no a entregar su corazón. Un autor menciona en este momento cúspide de la cruz este grito de Jesús, y lo dice la Escritura: gritó con fuerza. Fue un grito desgarrador. Algo estaba pasando dentro de él. Había un dolor que él nunca había experimentado. No era un dolor físico, era el dolor de poder sentir la mano pesada de Dios sobre él. Un autor decía que en ese momento en la cruz, Jesús se convirtió en el ser más despreciable de Dios o para Dios. ¿Sabes por qué? Porque llevó tu pecado y mi pecado sin que nosotros lo merezcamos. Un autor dice: este grito en la cruz fue un grito no fue un grito de incredulidad, no fue un grito de confusión, no fue un grito de desesperación. Jesús nunca había dudado quién era su Padre y lo que Él había encomendado. Él no estaba confundido con lo que estaba pasando. Simplemente estaba experimentando el dolor del pecado en su vida. Fue un grito de angustia espiritual, menciona. Está experimentando la ira de Dios, y no solamente por un momento,
sino por horas. No sé cuántos de aquí han experimentado un dolor físico constante. No sé, espalda, piedras, ya sea riñón o vesícula. Pero lo que está diciendo aquí el autor es, el dolor de Jesús no era físico. Era algo que no puedes imaginar. Era este peso de sentir la ira de Dios. Unos autores decían, en ese momento Jesús experimentó el infierno mismo al sentir la justicia de Dios sobre él. El Salmo 22, versículos 14 y 15 nos dan un pequeño panorama de lo que estaba pasando ahí. Dice, como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos, mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como la arcilla, la lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. ¿Y sabes? Esto lo hizo Jesús de manera voluntaria. Así como aquel sumo sacerdote del cual hablamos al inicio, Jesús se presentó en el lugar santísimo, pero no para presentar una ofrenda, sino para presentarse a sí mismo como la ofrenda de expiación. En él se recibiría el pecado del pueblo. Él derramaría su propia sangre para limpiarnos. Él sería también el macho cabrío sobre el cual se pondrían las manos de ira sobre él, llevando el pecado de todos nosotros. Y por eso él no podía ser crucificado en el lugar santo, en este caso en la ciudad. Tenía que ser crucificado afuera, apartado. Así como este macho cabrío lo sacaban del campamento, Jesús tenía que ser sacrificado fuera, en esta colina, en la oscuridad del desierto. Ahora, Jesús hizo precisamente esto para rescatarte a ti y a mí de nuestra oscuridad, que viene como consecuencia de nuestro pecado. Tú y yo ni queríamos ni podíamos estar en la presencia de Dios. No podíamos habitar ahí. No queríamos habitar ahí. No podíamos contemplar su rostro. Nosotros estamos fuera de eso, pero Jesús fue el que salió de la presencia para recibir sobre él la oscuridad. Para aquellos que vivimos en la oscuridad, podemos regresar a su presencia. ¿Escuchaste? Te lo puse de esta manera. Jesús murió en la oscuridad del día para rescatarnos de la oscuridad en la que se encuentra nuestra vida. Y aquí hablo en presente. Anhelo que muchos aquí podríamos decir en la que se encontraba nuestra vida, pero para muchos a lo mejor seguimos viviendo en esa oscuridad. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Ahora, ¿qué te dice esto? ¿Qué estás escuchando? Y mi anhelo en esta serie ha sido que sea lo más ilustrativo para que tú puedas imaginar, poner las imágenes en tu mente de este Jesús en la cruz dando su vida por ti y por mí. Porque si Jesús vino realmente a rescatarnos de la oscuridad en la cual habitamos, en esas tinieblas del cual el apóstol Pedro dijo más adelante que fuimos rescatados de las tinieblas para llevarnos ¿a dónde? A su luz admirable. Si Jesús realmente hizo eso con su vida, ¿qué significa para ti eso hoy? Bueno, te voy a decir qué significa. Lo que significa son las mejores noticias del Evangelio para tu vida. Quiero que pienses en el peor escenario de oscuridad
en el cual tú puedes estar. Y a lo mejor no lo pienses, a lo mejor solo recuérdalo. ¿Cuál es el peor escenario de oscuridad en el cual tú puedes estar hoy? ¿Qué es aquello tan terrible del cual tú piensas y crees que no puede ser limpiado, que no puede ser rescatado? Piénsalo. Hay muchos ejemplos. He tenido muchas personas frente a mí diciendo, pastor, es que no puedo dejar de hacer esto, no puedo dejar de ver esto, no puedo volver a ver a esta persona. No puedo dejar de vivir así. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo anhelo. Aun cuando eso es abiertamente la oscuridad en la que te encuentras. Si Jesús murió entonces, recibiendo sobre Él la ira de Dios para rescatarnos de la oscuridad, entonces te tengo buenas noticias. No hay cosa aquí en esta tierra que tú puedas hacer que se compare a esa oscuridad que recibió Jesús por ti y por mí para ser rescatados. Padres aquí presentes, que les persigue y les carcome ese sentimiento de culpa por las cosas que han hecho, por las cosas que han dicho. No caigas en la mentira de que tienes que, pues ni modos, ya qué voy a hacer. No. Jesús dio su vida en una cruz para rescatarte de esa oscuridad. Hermanos y hermanas, hombres, mujeres aquí presentes, en el rol en el que estés, como esposo, como esposa, como hijo, como hija, tú sabes perfectamente cuáles son aquellas cosas con las que estás luchando, con las que estás batallando todos los días. La oscuridad de nuestra vida se puede presentar en un pantone, así como que sombrita de mediodía y la penumbra total, pero a fin de cuentas oscuridad. Aquello que tú hiciste en el pasado y te persigue y te persigue. Y lejos de afrontarlo y de confesarlo y de traerlo a la cruz, lo estás tratando de ocultar y de tapar, créeme. Si tú sigues así, lo único que va a ocurrir es que vas a estar parado sobre un montículo de quién sabe cuánto. Y Jesús dice, no tienes que ocultarlo. Tienes que exponerlo y tienes que traerlo. Porque para eso fui a la cruz. A dar mi vida, a derramar mi sangre, para que tú seas limpiado, para que tú seas restaurado. Jesús experimentó en la cruz la separación que nosotros como pecadores experimentamos. Jesús vivió esa separación para que tú y yo hoy tengamos la promesa de reconciliación. Y si Dios nos está reconciliando con Él a través de Jesús, la promesa de que tú puedas reconciliarte con aquellos a quienes tu pecado ha dañado está presente hoy por la sangre derramada en la cruz. Este dolor, esto que Jesús vivió en la cruz, es el cumplimiento de aquella oración sufriente de Jesús previo a todo esto, ¿te acuerdas? Padre, si es posible, haz que esta copa no la beba. Haz que no pase por esto, pero ya en la cruz era precisamente lo que estaba experimentando, bebiendo la copa de la ira de Dios. Y después de que Jesús expresó estas palabras de manera muy gráfica, Él expresó una palabra bien corta, una palabra bien simple, pero con la cual sellaba que Él estaba bebiendo esa copa. Y quiero por favor que me acompañes a Juan 19. Que en esos enunciados de límpialos y restáuralos entra también esta quinta palabra, esta quinta declaración. Juan 19, versículos 28 y 29. Después de esto, como Jesús había
que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Para que se cumpliera la escritura. Otra vez, todas y cada una de las acciones que tú y yo podemos ver registradas en la cruz, Dios ya las había anunciado. En este caso, estamos hablando del Salmo 69, versículo 21, y te lo traje aquí en la Nueva Biblia de las Américas. Jesús diciendo: y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Jesús sabía que esas palabras, tengo sed, otra vez cumplirían, mostrarían quién es Él. ¿Quién es Él? No es la misma bebida de la que Jesús le habían ofrecido al inicio, que precisamente traía como que este menjurje para que Él no experimentara el dolor. No. Porque Él tenía que beber la copa de la ira de Dios. Y cuando sus labios fueron mojados con este vinagre, una vez que este hisopo mugriento tocaron los labios del Salvador, entonces en el versículo 30 del capítulo 19, Jesús dijo la penúltima palabra, la penúltima declaración. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Yo sé que para muchos, como que fue así como que están viendo la película en inglés y el subtítulo les salió mal, ¿no? Porque tú no tienes en tu mente todo se ha cumplido, lo que tienes en tu mente es consumado es. Y efectivamente, consumado es. Lo que en griego lo conoces, y digo lo conoces porque hay muchos blogs, hay muchos canales de YouTube, hay muchas personas que han puesto este nombre y a lo mejor ni sabías que eso significaba. En griego es la famosa palabra tetelestai. Prácticamente dicen los autores que esta frase, todo se ha cumplido, esta frase consumado es, fue otro grito de Jesús. Y tiene mucho sentido. Porque aunque el domingo vamos a enmarcar la última palabra que no se registra aquí en Juan, pero dice: luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu, es la última palabra de Jesús. Padre, en tus manos. Esa la vamos a ver el domingo, aunada a resurrección. Pero tiene mucho sentido que este consumado es, o todo se ha cumplido, sea otra expresión o otro grito de Jesús diciéndole a su Padre: está hecho. Victoria. Se cumplió lo que tú dijiste. He cumplido lo que me pediste. Victoria. La obra de la redención que el Padre le pidió está completa. Y quise traer aquí un primer listado de lo que este grito de victoria en la cruz significó. Victoria. El pecado ha sido expiado. Victoria. Se había derrotado a Satanás y había quedado impotente. Victoria. Todas las exigencias de la ley se habían satisfecho. Victoria. Se ha apaciguado la ira santa de Dios contra el pecado. Victoria. Todas las profecías se han cumplido. Padre, victoria a tu nombre. Ahora, esta palabra consumado es, también simplemente se usaba a veces cuando un siervo cumplía a la perfección la tarea o el encargo que su amo le había dicho. Y cuando había finalizado la tarea, se acercaba con su amo y le decía: consumado es. Aquello que tú me encargaste, aquello que tú me pediste, está hecho. Y Jesús, como el siervo obediente, cumplió a la perfección lo que su Padre le había encargado. ¿Qué texto viene a tu mente? Filipenses 2:8. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciendo semejante a los seres humanos.
Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Padre, la ofrenda por ellos ha sido pagada. Padre, puedes limpiarlos y restaurarlos. He pagado por ellos. Pueden ser liberados. Son libres ahora, Señor. En esta segunda lista que te traje y que te pongo aquí en pantalla, lo que Jesús estaba diciendo en la cruz con aquellas palabras es: yo soy el Cordero Pascual que traje liberación y salvación de una vez por todas. En mí ya no hay necesidad de sacrificios anuales. En mí la pena por el pecado está completamente cumplida. En mí el precio de la redención está completamente pagado. En mí la justicia de Dios está completamente satisfecha. En mí la liberación de los pecados está completamente asegurada. Padre, ya no hay necesidad de más sacrificios. Ellos pueden ser limpiados y restaurados, sin importar la oscuridad de donde vengan. Me gustó mucho cómo el autor de Hebreos, en el capítulo 9, versículos 11 y 12, en esta versión que casi nunca leemos acá, pero esta me gustó mucho, la nueva traducción, la lectura actual, traducción del lenguaje actual, dice así: pero ya Cristo vino y se ha convertido en el jefe de sacerdotes. Y a Él le debemos todo lo bueno que ahora nos pasa. Porque el santuario donde Él es sacerdote es mejor y perfecto. No lo hizo ningún ser humano, así que no es de este mundo. Cristo no entró a este santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales, sino para ofrecer su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre. De ese modo, de una vez por todas, nos libró del pecado. Yo no sé cuántas veces has escuchado esto. ¿Cuántas Semanas Santas has escuchado este sermón? ¿Cuántos, Biblias de estudio has leído? Pero mi pregunta en esta mañana es: si tú crees esto, si realmente crees que Jesús hizo esto, entonces, ¿por qué no vivir para Él? ¿Por qué no venir corriendo y clamar y decir: Señor, sálvame, límpiame, restáurame? Si todo está consumado, si todo está cumplido, entonces tú y yo tenemos esperanza otra vez. Pon en tu corazón y en tu mente el escenario de oscuridad más grande. Jesús con esas palabras te está diciendo: tú en esta vida tienes esperanza. Porque lo que Jesús pagó en la cruz fue una esperanza de vida eterna futura segura. Pero también fue una esperanza de transformación presente, como lo vimos en todo el capítulo 15 de Corintios. Escucha esto: consumado es, todo se ha cumplido. Podemos ser los hijos y las hijas de Dios que Él quiere por la obra de Jesús. En Cristo tú estás completo, tú estás completa en esta tierra. No necesitas de nada ni nadie más. Consumado es. Consumado es. Jesús está diciendo: si tu matrimonio, por más mugriento que pueda estar en cualquier aspecto, si este Cordero de Dios viene y reina en ti, en tu cónyuge, consumado es. Las cosas pueden ser hechas nuevas. En Cristo, tú y yo podemos vivir esta vida en nuestros trabajos, donde quiera que Dios nos pone, donde quiera que Dios nos ha puesto para su gloria. Podemos vivirlo para Él,
porque todo se ha cumplido. Consumado es. En Cristo, de este lado de la eternidad, aunque no como una obligación y mucho menos como una declaración por parte de tu boca y la mía, pero porque todo se ha cumplido y todo está consumado en su nombre, tú y yo podemos y debemos orar esperando que los enfermos puedan ser sanados. En Cristo, porque todo se ha cumplido, tú y yo nunca debemos de perder la esperanza que mientras tengamos vida de este lado de la eternidad, personas, aun las que tú jamás piensas que pueden ser rescatadas, porque todo está cumplido, Jesús puede salvarlas. Consumado es. Consumado es. Todos aquellos que hemos creído en Jesús, por su sangre, hoy podemos ser limpiados y restaurados. En la mañana decía, hoy te traje el para llevar más corto de toda la historia. Así como Jesús dijo, tengo sed, pues yo un para llevar muy pequeño. Si todo lo que has escuchado en esta tarde, si realmente crees esto, solamente tengo una pregunta para ti para llevar. ¿Qué es lo que te impide venir a los pies de aquel que en una cruz te quiso y te quiere salvar? ¿Qué es? Bueno, tú sabes qué es. Es tu pecado. Porque si tú vienes aquí, ¿qué va a hacer Él contigo? Te va a perdonar. Si tú reconoces que lo que estás haciendo delante de Él está mal, ¿qué va a hacer contigo? Te va a limpiar. Si tú vienes a Él reconociendo que tú quieres vivir para Él, ¿qué es lo que va a hacer contigo? Te va a salvar, te va a rescatar, va a tomar la mugre en la que está tu vida y con su sangre la va a limpiar para llevarla a la gloria de aquel en el cual tú y yo debemos anhelar habitar. ¿Qué te impide que te acerques a Jesús hoy?